Hola, en este video vamos a resolver ejercicios de razonamiento lógico-matemático o de habilidad numérica, para ser capaces de comprender y hasta de predecir lo que sucede con el flujo de carga en un conductor, es decir, de la corriente. Esto siempre en nuestra búsqueda de ir más allá de un número, de un resultado, interpretar lo que ocurre detrás de él. Para iniciar con estos análisis, vamos a definir brevemente lo que es proporcionalidad. Dos variables son proporcionales cuando entre ellas puedo establecer una relación o un vínculo. Por ejemplo, entre mi pequeña estatura y mi peso hay una relación. Entonces, mi peso y mi estatura son proporcionales. Pero hay dos formas de hablar de proporcionalidad. La primera, directamente proporcional, y la segunda, inversamente proporcional. Decimos que dos variables, A y B, son proporcionales, eso significa este símbolo, cuando la variación que le hago a una de ellas le ocurre exactamente lo mismo a la otra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo, por ejemplo, aumentara la variable B, entonces la variable A también va a aumentar. Eso es directamente proporcional. Por supuesto, si hago lo contrario, disminuir una, disminuye la otra. Podría ver esa relación, si escribiera, por ejemplo, la ecuación de la velocidad final en una caída libre. Observamos que la velocidad final es proporcional al tiempo. ¿Por qué? Bueno, mientras mayor sea el tiempo que pase en ese movimiento, mayor va a ser la velocidad alcanzada por ese móvil. Entonces podríamos decir que la velocidad final es proporcional al tiempo. Si pasara menos tiempo, pues la velocidad sería menor. Luego, inversamente proporcional sería una relación en donde lo que le ocurre a una de las variables, a la otra le sucede lo contrario. Ejemplo, si yo aumentara el valor de B, disminuiría el valor de A. ¿Cómo se lee esto? Bueno, la variable A es proporcional al inverso de la variable B. Podríamos ver estas relaciones en ecuaciones que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, la ley de Coulomb. Observamos que la relación entre la fuerza electrostática y la distancia es inversa. ¿Por qué? En la medida en que yo aumente la separación entre las cargas, va a disminuir la fuerza de atracción o de repulsión entre ellas. También podría verlo en la ecuación de aceleración adquirida por un cuerpo de la segunda ley de Newton, donde claramente, si yo aumentase la masa del cuerpo, la aceleración adquirida por el mismo va a ser menor. Entonces, estos son ejemplos de lo que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Vamos a resolver ahora ejercicios que tengan que ver con las relaciones entre la corriente, el voltaje, la resistencia eléctrica y también un poco sobre componentes de circuitos electrónicos. Generalmente se compara el flujo de carga dentro de un conductor con una manguera, siendo la manguera el conductor y el agua que fluye a través de ella, pues los electrones que fluyen a través del conductor. Ese flujo de carga va a depender del largo de la manguera, del largo del conductor y del ancho, que es lo que llaman área de la sección transversal. Generalmente es circular. El flujo de carga. Para observar cómo varía el flujo de carga dentro del conductor en relación a el ancho de este, como no podemos ampliar o reducir el ancho de este material, lo que vamos a hacer es obstaculizar el área de su sección transversal. Obtendríamos, si el conductor fuera muy largo, ¿cuál es tu predicción sobre lo que va a suceder con la corriente? Pensemos en la forma en cómo llega la corriente a nuestras casas. Podríamos analizarlo nuevamente tomando la ecuación de la resistencia en un conductor rectilíneo. Si nosotros tomáramos un cable desde la central hidroeléctrica, es decir, nos traemos un cable desde el Guri, ¿qué sucedería? ¿Cómo sería el largo de ese cable? Sería un largo bastante grande, no puedo imaginar de cuántos kilómetros. Es decir, estamos haciendo que el largo aumente muchísimo. La relación entre la resistencia del conductor y el largo, ¿cuál es?
es directamente proporcional, es decir, si yo aumento ese largo, aumenta la resistencia. Si el largo es muy grande, estamos haciendo que la resistencia pues tienda a un valor muy grande. Vamos a decir que tiende a infinito, es decir, tiende a un valor extremadamente grande. Si el valor de la resistencia es extremadamente grande, ¿qué sucede con la corriente? ¿Recibiríamos corriente en nuestras casas? La verdad es que si la resistencia es muy grande, ya sabemos que la corriente va a ser muy pequeña. Para ello, se ideó otro sistema de transporte desde las centrales hidroeléctricas hasta nuestros hogares. ¿Lo conoces? Ahora bien, estudiamos las relaciones matemáticas detrás de estos análisis. No siempre podremos analizar los problemas con una manguera o con un poco de gente que va a pasar a través de una puerta. Comenzamos a hacer nuestros análisis de proporcionalidad. Podemos notar que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad del material y a su largo, e inversamente proporcional a el ancho. ¿Por qué? Porque observamos que resistencia es proporcional a las variables que están en el numerador, porque estarían multiplicando, es decir, aumentando o disminuyendo su valor directamente, y la resistencia va a ser inversamente proporcional a el ancho de ese cable o el área de su sección transversal. ¿Cómo serían nuestros análisis? ¿Qué sucede si aumento el ancho de ese conductor? ¿Cómo va a ser la resistencia? Si aumento el ancho del conductor por la relación que hay entre ellos dos, entonces la resistencia debería disminuir. Fue eso lo que sucedió en nuestras demostraciones. Si disminuyo la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Pues debería poder pasar más a través de ese conductor. Esos son los tipos de análisis que vamos a hacer a través de estas relaciones matemáticas.